Como podemos observar, aquí tenemos nuestro diagrama, nuestra imagen, y están colocadas las cargas 1 de 64, la carga 2 que le colocamos en este caso -12 y la carga 3 que le colocamos 16. Realmente las cargas, el nombre de las cargas 1, 2 y 3 es indiferente. En este caso pues quisimos colocarla de esa manera. Como primer circunstancia que tengo que encontrar es, ¿sí? Como me están pidiendo que la carga por la cual él gira alrededor del ejercicio es la de -12. Entonces tengo que encontrar las fuerzas, hacia dónde se dirigen las fuerzas de esta carga. Entonces empiezo a analizar, ¿sí?, que esta carga de -12, carga 2 y carga 3 se dan cuenta de que es signos contrarios. Este es positivo y este es negativo. Me dice la ley que cuando son cargas diferentes, las cargas se van a juntar, ¿sí? Cuando son cargas diferentes. Entonces, puedo decir, vamos aquí a marcarlas, puedo decir que las cargas, esta carga de -12 se va a juntar. Aquí, miren, se está juntando. Este se iría para acá, ¿verdad? Para acá se iría. Y necesito también, aquí recordemos que el radio entre ellas dos es pues 0.5. Antes de seguir, pues necesito también encontrar el radio que hay entre la carga 1 y la carga 2. Y para ello, pues a la hora de poder trabajar, me encuentro con un teorema de Pitágoras para poderlo resolver. Entonces vamos a resolver el teorema de Pitágoras. Entonces aquí podemos encontrar la hipotenusa, se podría decir, de este triángulo que estamos formando, y me dice que es la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado, en este caso 0.03 metros. Se pueden dar cuenta que ya las medidas del radio están convertidas a metros, más 0.05 al cuadrado. Entonces al extraerle nos da que la hipotenusa, el radio entre la carga 1 y la carga 2 es de 0.058 metros. Entonces lo que procedo ahora es analizar, ¿sí?, la fuerza que hay entre la carga 1 y la carga 2. Como son cargas contrarias, ven que 64 es positivo y el 12 es negativo, son cargas que realmente se van a juntar, se podría decir, ¿verdad? Que las cargas con el símbolo diferente, pues me dice que se va a juntar. Entonces el movimiento más o menos de mi carga -12 va a tener esta forma, ¿sí? Esto es muy importante conocerlo y saberlo para poder realizar el ejercicio. Ahora lo que procede es encontrar el ángulo que comparten estas dos fuerzas, y para ello pues necesito utilizar una función trigonométrica que en este caso pues me relacione el cateto opuesto con el cateto adyacente, y esa función trigonométrica es la tangente, que la tangente me dice que es el cateto opuesto, ¿sí? Para encontrar el ángulo, es tangente del ángulo es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Entonces despejamos para el ángulo y nos va a quedar de la siguiente manera. Como pueden observar, aquí tenemos la tangente del ángulo, cateto opuesto, dividido el cateto adyacente. Sustituimos los valores, en este caso a la hora de despejar el ángulo, nos da la función del tangente inverso, ¿sí? De 0.03 dividido 0.05, que son cada uno de los catetos, y el ángulo aproximadamente me va a dar que es un ángulo de 31 grados aproximadamente. Entonces, este es el ángulo, se podría decir, que tenemos de 91 grados, ¿verdad? El ángulo que está compartiendo, en este caso, estas dos fuerzas.
91 grados. Vamos a colocarlo aquí de una vez. Perdón, no es 91, disculpen, ahí es 31 grados aproximadamente, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo un poquito más grandecito aquí para que se vaya observando mejor. Entonces el ángulo sería de 31. Entonces empiezo a hacer mi diagrama también en un plano cartesiano. Ven, aquí están las dos fuerzas. Esta es la fuerza en el eje Y, la fuerza que rige Q2 y Q3. Y aquí tenemos con un ángulo de 31, ¿sí? Hacia el oeste del norte, ¿verdad? En este caso sería este, que sería de 31, pero vamos a trabajar de una vez desde el eje X en 0, cada uno de los ángulos. Yo sé que le voy a sacar las medidas a cada uno de los ángulos. ¿Cuánto mide del eje X positivo, ¿sí? Para la fuerza de Q2 y Q3. Y después voy a medir desde el eje X, ¿sí? Positivo, para la fuerza que tengo entre Q1 y Q2. Y vamos a colocarlos. Y aquí tenemos ya los ángulos medidos desde el eje X positivo, o sea, desde el ángulo 0. Esta fuerza Q2 y Q3 mide 90 grados y la fuerza Q1 y Q2 mide 121 grados. Que este 121 salió de la suma de 31 que hay acá más los 90 grados que tenemos en esta parte. Por eso queda 131 grados. Bueno, ahora sí, a través de la fórmula que ya hemos visto, de que fuerza es igual a la constante por Q1 por Q2 dividido el radio al cuadrado, obtengo cada una de las fuerzas. Las fuerzas entre Q1 y Q2 y después saco la fuerza entre Q2 y Q3. Entonces, a través de la fórmula lo vamos a hacer. Entonces, aquí tenemos la fórmula que es la constante K, que es, su valor es 9 por 10 a la 9, multiplicado por la carga 1 por la carga 2, todo eso dividido el radio al cuadrado. Entonces, sustituyendo, decimos que la fuerza 1, 2, ven, la fuerza entre 1 y 2 es igual a K, que es 9 por 10 a la 9, por la fuerza 1, que es 64, por 10 a la menos 6, ¿sí? Recordemos que los microcoulombs, su medida es de 10 elevado a la menos 6, entonces cada cantidad que nos dé la multiplicamos por 10 elevado a la menos 6. Y después lo multiplicamos por 2. En este caso, no es necesario colocar el signo, porque el resultado pues lo vamos a tener como un valor absoluto. Dividido el radio que hay entre la carga 1 y la carga 2, que es 0.058 metros al cuadrado. Y eso nos da una fuerza resultante de 2055 newtons. Entonces vamos a sacar ahora la fuerza entre las cargas 2 y 3. Igual sustituimos los valores, la constante que es 9 por 10 a la 9, 16 por 10 a la menos 6 por 12. ¿Ven? No coloco el signo. El signo en este caso es irrelevante. Por 10 a la menos 6 dividido el radio. El radio es la distancia que hay entre las dos cargas, que es 0.5 al cuadrado. Y eso me da una fuerza aproximada de 691 newtons. Entonces ya tenemos las dos fuerzas, el valor de cada una de las fuerzas, pero me están pidiendo una fuerza resultante, ¿sí? Entonces lo que tengo que encontrar es las fuerzas en X y en Y de cada una de la fuerza 1 y 2 y de la fuerza 2 y 3. Tengo que encontrar las fuerzas que interactúan en cada una de ellas, tanto en el eje X como en el eje Y. Vamos a recordar ahí más o menos la fórmula que nos dice que para encontrar todas las fuerzas en X es la fuerza por el coseno del ángulo. Y para encontrar las fuerzas en Y es la fuerza por el seno del ángulo. Vamos a copiar esto en nuestra tablita y vamos a ir sacando los
los resultados de cada uno de ellos. Y aquí tenemos nuestras tablitas. Como les dije, que la fuerza en X es la fuerza por el coseno del ángulo y las fuerzas en Y se obtienen multiplicando la fuerza por el seno del ángulo. Entonces la fuerza, si esta 2055, recordemos que es la fuerza entre la carga 1 y 2, ¿sí? Y tiene un ángulo de 121. Aquí está, ¿ve? Aquí lo podemos ver en nuestro diagrama que hemos realizado. Y hacemos las operaciones, que en este caso sería 2055 por el coseno de 121, nos da menos 1058.4. Hacemos lo mismo, pero 2055 por el seno de 121, que nos da 1761.48. Lo mismo, aquí está la fuerza de la carga 2 y 3, que es esta de 90 grados, su ángulo es de 90 grados, como pueden observar. Al hacer las operaciones respectivas, pues nos dan estos valores. Las fuerzas en X es en 0 y las fuerzas en Y son 0. Ahora lo que tengo que realizar es encontrar las fuerzas resultantes. Y la fuerza resultante se saca de la suma del cuadrado de cada una de las fuerzas. Y ese resultado le voy a extraer la raíz cuadrada. Entonces vamos a proceder a obtenerlo. Y para finalizar, encontramos la fuerza resultante, que es la raíz cuadrada de los resultados de las fuerzas en X al cuadrado, más el resultado de las fuerzas en Y al cuadrado. Y tenemos que esa operación nos da 2671 newtons aproximadamente, es la fuerza resultante. Ahora tengo que saber cuál es la dirección de esa fuerza resultante. Entonces, para sacar el ángulo, yo digo que es el tangente inverso de la sumatoria de fuerzas en Y, en este caso, esta cantidad, 2452, dividido la sumatoria de las fuerzas en X, que son 1058, 1058.4. A la hora de sacarle el tangente inverso es menos 67 grados. ¿Qué quiere decir ese menos 67 grados? Que se va a empezar a contar los grados, ¿sí? Desde el eje X negativo hacia la parte hacia el eje Y. Entonces, si los queremos medir desde el eje X, ¿sí? Positivo, sería 180 menos 67, sería de que la distancia de esta fuerza resultante es 113 grados, que estaría en medio aquí de estas dos fuerzas, ¿verdad? Y una fuerza resultante de 2671 newtons. Y de esa manera podemos encontrar la fuerza resultante y la dirección de esa fuerza resultante con todo el proceso que aquí hemos hecho. Entonces, espero que les haya quedado claro y les deseo muchos éxitos a cada uno de ustedes.